sueño, pero se distingue ya tanto tiempo que el problema es de los trastornos emocionales que generan angustia, ansiedad, depresión y que luego se nos instala el acúfeno. Salvi, que es de la Universidad de Buffalo en el 2017, estaba interesado también en el tema y entonces convocó a un grupo de profesionales de distintos lugares y de distintas especialidades, radiología, radiología internista, endocrinología, clínica, otorrino, para la fisiopatología del acúfeno. Y por supuesto que no implica estructuras auditivas exclusivamente, como en algún momento, sino que hay una interacción con el sistema nervioso central, con una actividad aberrante, pero que el foco está en ese sistema límbico y su unión con el auditivo, que genera, yo diría que aparte de emoción, un pensamiento que lleva a una emoción negativa, que le presta y le fija la atención para que la angustia y la memoria intervengan en todo este proceso. Entonces aparecen las neurociencias actualmente y tratan de plantear qué pasa con la percepción del acúfeno y con esas variaciones de volumen que puede tener. Vuelve a decir lo de la atención y vamos a ver por qué. Queda ahí en la memoria fijado y también tiene importancia, altera la concentración y altera el pensamiento. Esto de altera el pensamiento tiene que ver con las nuevas, que no son tan nuevas, que antes existían, tendencias terapéuticas que hablan de la bioneuroemoción o de la biodecodificación, porque justamente hubo un pensamiento asociado a una emoción que con el tiempo llevó a alguna enfermedad de algún tipo. Entonces, sale el sistema límbico a demostrar que la emoción y la memoria, en este caso genera una emoción negativa y se nos presenta el acúfeno, en el paciente que puede desarrollar acúfenos, con un estado de alerta permanente y atención, y ese estar pendiente mantiene al acúfeno. No me van a negar que a ustedes les pasa en el consultorio que cuando viene algún paciente les termina relatando en el tratamiento que ustedes están haciendo que en algún momento el acúfeno cesó. Bueno, estaban muy contentos. Empezaban, hoy no lo tengo, mañana no lo tengo, pasado no lo tengo. ¿Qué fue lo que prestó atención? Y el acúfeno dijo, bueno, si me está llamando, llego. Y vuelve a aparecer el acúfeno. Lo hace consciente. El otro tema importante es esto, es las conexiones neuronales. Tenemos que cambiar estas conexiones neuronales, este camino que libera neurotransmisores, y que entonces es importante decirle al paciente algo. Este no es un tratamiento que se resuelve en una semana. Este es un tratamiento que nos lleva 3, 4 meses como mínimo, hasta un año. ¿Por qué? Porque al cambiar estas redes neuronales, para que ellas cambien y liberen otros tipos de neurotransmisores y tengan otro tipo de receptores, me lleva 21 días de un trabajo continuo, sonora, mindfulness, bueno, los que nosotros querramos elegir como trabajo, llevan mínimamente para cambiar esto 21 días. 21 días que son de trabajo continuo, porque si el día 5 digo no lo quiero, el 6 no existe, es el 1 de tal. 21 días empiezan a cambiar las redes neuronales, 40 hasta que se asienta, y 3 meses hasta que aparecen los nuevos receptores. Todas estas causas ustedes las conocen, que van acompañadas muchos con acúfenos. Solamente me permitiría contarles algo de mi experiencia. Cuidado con los que operan osteoporosis. ¿Por qué les digo cuidado? Porque he tenido pacientes, y uno que fue bastante serio, en el sentido de que ustedes hacen autoesclerosis y queda perfecta la audición. Ahora, el problema lo van a tener en el acúfeno agudo. Entonces, ¿cuál es el problema que yo les comenté con el paciente que tuve? Fue operado en las mejores manos que a ustedes se les ocurra. La audición estaba, quedó el acúfeno agudo, como previamente. En realidad el paciente sabía que lo tenía previamente. No, es imposible que no lo sepa. Pero quería hacerle un juicio porque no le resolvió el tema del acúfeno. Entonces siempre puntualicen, no con una actitud negativa, pero sí diciéndoles que el acúfeno agudo posiblemente pueda necesitar otro tipo de tratamiento.
Ustedes conocen también que con respecto al trauma acústico, perdón, al neurinoma del acústico, podemos llegar a tener una normoacusia con un acúfeno unilateral que puede estar escondiendo al mismo neurinoma. ¿Acompaña a enfermedades sistémicas? Sí, cardiovasculares, neurológicas. Las drogas nos referimos no a drogadicción, sino al tema de medicamentos. Pero con la drogadicción también, y uno cuando piensa en drogadicción piensa en adolescentes, adulta también consume drogas. Y entonces podemos encontrar lesiones a este nivel. Por eso está en otro color, muy presente la adicción de la articulación temporomandibular. Y examinarla, porque si el problema está ahí. Dentro de las sistémicas tenemos que recordar a la diabetes, ¿no es cierto?, que va a ir acompañada de acúfenos o a las hipercolesterolemias. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito del sistema propioceptivo cervical, que acompaña enfermedades psiquiátricas. Bueno, no avanza ahora. No. Miren, cuando hay causas psicológicas, nosotros pensamos que si alguien escucha voces o músicas tiene un trastorno psiquiátrico. Yo he tenido una paciente que sí, aunque les resulte gracioso, escuchaba el himno, pero tuvo una intoxicación previa por intento de suicidio con psicofármacos, así que esas cosas debemos contemplarlas. Y por supuesto puede haber enfermedades degenerativas que la ocasionen. Dentro de la clasificación están los agudos, subagudos y crónicos. Los agudos, los que duran hasta 3 meses, son ideales para tratar porque ahí no hay fijación cortical, entonces podemos resolverlo más fácilmente. Los subagudos de 3 a 6 meses y los crónicos que llevan entre 6 a 2 meses. Pero lo que corresponde es esto, lo que mejor nos ayuda es cuando un paciente está compensado. A todos nos ha venido a la consulta un paciente que dice, hace 20 años que lo tengo, a mí no me molesta, yo estoy acostumbrado, si me lo puede sacar, bárbaro, si no me da igual. Y por ahí viene el descompensado, que hace mucho menos tiempo que lo tiene, pero que en realidad es incompatible con su vida. Pasamos al diagnóstico entonces. Estamos acá con este acúfeno y estamos todos esperanzados en lo que se pueda descubrir a nivel farmacológico, en terapias genéticas, o en tecnologías que nos vengan a ayudar. Yo siempre me estoy refiriendo a la cura, ¿no es cierto? A que ese paciente no lo tenga nunca más. Entramos entonces en la anamnesis. Y la anamnesis implica de nosotros, tengamos en cuenta muchas cosas. Este es un paciente que ustedes no lo van a poder atender en 15 minutos. Todos los que trabajamos con acúfenos sabemos que este paciente tarda 2 horas de consultorio, por todo lo que implica. Existen hoy en ayuda todas las técnicas que tienen que ver con programación neurolingüística y medicina, y ahí tenemos que tener en cuenta el back del paciente. Hay pacientes que son visuales, por lo tanto tenemos que pasarle imágenes para que comprenda lo que le estamos explicando. Hay pacientes que son auditivos, entonces van a requerir más de lo que le estamos hablando, y hay algunos que necesitan, ¿no es cierto?, de este acercamiento que son más kinestésicos. Habitualmente lo recomendable es dejar hablar al paciente. Y a todos nos pasa que por ahí mientras el paciente está hablando intentamos hacer un diagnóstico presuntivo. No es lo ideal. Lo ideal es tomar nota, escuchar, porque es muy rico lo que él dice y por ahí en algún lugar nos está dando las pistas. Luego sí trabajo con un protocolo de interrogatorio que está basado en el Schulman y que lo he modificado, en donde vamos a tener, bueno, preguntarle cuándo apareció, su tiempo, cuánto dura, si está en el oído derecho, en el izquierdo, en la cabeza, todos nosotros conocemos si hay síntomas asociados, si hay síntomas vestibulares, si están involucrados otros pares craneanos, para tener una idea ya en el interrogatorio de lo que está pasando. En mi experiencia he visto más acúfenos relacionados con el estrés que con otra de las causas, en su comienzo. A veces le va a resultar difícil que el paciente diga cuál fue el motivo de estrés que lo desencadenó. Esto es por otro tipo de tratamiento alternativo que también los pacientes van, que es el de bioneurodecodificación, que entonces necesita saber el conflicto por el que el paciente ha tenido este problema para poder resolverlo. Después podemos tener
pacientes con normoacusia, con hipoacusia. Ya si tenemos hiperacusia hay que tratar primero la hiperacusia y luego preocuparnos del acúfeno. Y si tiene alguno de estos otros antecedentes, medicaciones que haya recibido, ¿no es cierto?, que sean ototóxicas, o a veces las cirugías cuando se usa algún tipo de aminoglucósido por ahí, que puede llegar a perjudicar. Este consulta, sobre todo los que atendemos en el centro, ¿no es cierto?, de la capital federal, que tiene un alto índice de ruido, que venga y que diga que el ruido debe disminuir su acúfeno porque lo enmascaró. De lo contrario, que lo que no lo modifica. Se encuentra asociado con todos estos trastornos auditivos que ya estuvimos viendo, más algún tipo de par craneano que puede estar involucrado o no. Como dijimos, el estrés para nosotros es una consecuencia que después se va a convertir en un círculo vicioso. ¿Qué hace el estrés? Genera nuevas conexiones neuronales, que somos las que vamos a tener que ir a trabajar para desintegrar, o peor, hace que antiguas conexiones inactivas se reactiven en el córtex auditivo. Entonces, el tratamiento debería ser lo más rápido posible, posicionar los agudos, para poder evitar la consolidación del acúfeno en el córtex auditivo. ¿Cómo se siente el paciente? Variable de una persona a otra, pero variable de una hora a otra incluso. Se van a exacerbar los síntomas cuando están estresados, y nos ha pasado que muchos dicen, voy a perder la audición por este ruido, me voy a volver loco, se va a aumentar el sufrimiento. La depresión es una de las primeras maneras para que se instale el acúfeno, lo mismo que la ansiedad, por eso van a ver que surgen las técnicas como mindfulness, que después vamos a comentar para el tratamiento del mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Y lo importante es cómo lo prevenimos. Luego de un examen completo rinosinusal y orofaringea, luego que hicimos la otoscopía, o la otomicroscopía o la endoscopía de oído, por supuesto es importante la palpación del cuello. Ver si hay bruxismo, y eso lo vemos explorando el desgaste de los incisivos inferiores, pero fíjense que tiene un estudio, es muy importante ocultar cabeza y cuello por el tema de los acúfenos objetivos. Hay maniobras de compresión y maniobras posturales que van a ser importantes, porque hay acúfenos, sobre todo los somatosensoriales, que se presentan cuando el paciente apoya la cabeza en la almohada, pero que en el consultorio nosotros podemos hacerle diferentes maniobras, de hacer girar la cabeza, de abrir la boca, de mover los ojos, y de ver qué manifestaciones presenta el paciente. Tener en cuenta la hipertensión, ¿no es cierto?, que nos va a dar un acúfeno porque puede ser subclínica y el paciente puede no saberlo, y nos da un acúfeno pulsátil, puede referirlo como un zumbido. Obviamente se va a hacer todos los estudios audiológicos, acá vemos un acúfeno tonal, audiometría, logancia, acúfenometría, pero ¿por qué está la alta frecuencia al lado? Porque hemos notado que en pacientes con audición normal ya tienen frecuencias alteradas, como se ve en este gráfico. Y luego vienen los estudios de laboratorio complementarios. El estudio laboratorio les sirve a ustedes para comprobar si hay algún tipo de patología o de enfermedad, y a veces para no dar medicación innecesaria. ¿Por qué? Porque va a tener un hemograma completo, porque va a tener un proteinograma, un hepatograma, vamos a ver glucemia, cómo está tiroides con TSH, T3, T4, anticuerpo antimicrosomal. Vamos a fijarnos entonces también cómo está la vitamina B, cómo está el magnesio y cómo está el zinc, porque hay preparados que vienen con esto y puede estar lesionando al oído si realmente, o no al oído, no tiene sentido darle esa medicación a alguien que tiene valores normales. No se olviden que el magnesio en pacientes con alteraciones cardíacas no se puede dar. Después tenemos los estudios de imágenes y la resonancia magnética funcional, que viene muy bien porque permite ver qué zonas se activan frente a la presencia del acúfeno.
Bueno, las ideas que tiene el paciente cuando la evaluación psicológica son siempre negativas y favorecen el mantenimiento del acúfeno. Y empezamos a entrar un poco en qué hacemos con el tratamiento. Para prevenirlo, el estrés es fundamental. Es un paciente que hay que trabajar mucho sobre el estrés, pero sobre el ruido. Y el ruido no es solamente el que trabaja el ruido, como es el deterioro de la audición inducida por ruido, o el trauma acústico agudo porque hay un accidente, sino el uso de auriculares, ¿no es cierto? El uso de tecnologías que tienen un importante volumen de ruido, y eso está lesionando el órgano de la audición. Sí, a mí me gusta este triángulo que habla de que la alimentación es tu mejor medicamento, que el pensamiento y la emoción inciden, y que también hay técnicas respiratorias que se utilizan para tratar de traer bienestar al organismo. Y estas son las maneras de prevenirlo. Entonces, ahora vamos a pasarle la palabra al doctor Juan Hernández Irazábal para que nos cuente qué tiene que ver en esto la terapia sonora, qué utilidad tiene y qué nos aconseja. Hola, buenas tardes. Me introduzco inmediatamente en el tema. ¿Se escucha, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida auditiva, sospechamos inmediatamente que hay un daño celular. Ese daño celular está trayendo consigo una interpretación a nivel central, a nivel de corteza auditiva, que produce una deprivación de sonido en una frecuencia específica en un área de la corteza auditiva. Entonces, lo que ocurre principalmente es que se generan respuestas maladaptativas que hacen que el cerebro intente aumentar su tasa de disparo y aumenta la forma en la cual necesita testear normalmente la situación auditiva, generando un aumento de la ganancia central o un aumento del voltaje desde el cerebro hacia la zona periférica. Eso claramente genera ruido. Y ese ruido puede ser mal interpretado por el sistema, como decía la doctora Kunin durante su presentación, probablemente como algo que se relacione directamente, que hay que tratar inicialmente como la hiperacusia o como la presencia de tinnitus, al no poder ser filtrado este aumento de ganancia central. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso está muy claro para los pacientes hipocúsicos, pero ¿qué es lo que ocurre con pacientes que en una audiometría tonal tiene umbrales dentro de límites de normalidad, y si realizamos una alta frecuencia probablemente se encuentre dentro de límites normales también? Aquí aparece un diagnóstico, tiene ya algunos años de desarrollo en torno al trabajo investigativo en animales y en humanos, en el cual nos dice que este desorden de la ganancia o esta motivación, que al lado derecho podemos ver un dial como el de una radio, al cual podemos subirle la intensidad, y un paciente que tiene menor cantidad de fibras nerviosas por exposición a ruido, que es subclínico, ya que no lo puedo evidenciar a través de los exámenes, sí puedo verlo evocado, analizando la onda 1 y la onda 5, viendo que el ingreso de sonido en la onda 1, si comparan en la imagen que tiene la letra B, la onda 1 está disminuida porque hay menor ingreso de sonido, en cambio en la onda 5 tiene una amplitud incluso mayor que de la parte superior, de la parte donde un paciente estaría normal. Por lo tanto, estamos viendo que la ganancia cerebral aumenta, sobre todo los centros que están más contiguos al cerebro, aumentando el voltaje, aumentando la ganancia. Esto fue lo primero por lo cual se comenzó a hablar de hipoacusia oculta y de un desorden de ganancia. Ahora, vamos a ver durante esta presentación cómo podríamos ayudar a recuperar esta situación de la ganancia. Por favor. Cada vez que nos referimos al sistema auditivo, hablamos de una razón, la razón entre la señal y el ruido. En el numerador, arriba la señal, abajo el ruido. Por lo tanto, el valor que se obtiene de esta razón es la que nos da la capacidad de oír o no oír una señal. Por lo tanto, cuando tenemos una deprivación auditiva, y en este esquema que vuelve a aparecer acá, descrito por McAlpine y su laboratorio en Australia, que comenzaron la investigación en Inglaterra, se ve que el cambio de ganancia, siguiente por favor,
realiza, por culpa de una desaferentación, hay menos captación de las señales del ambiente y también hay menos señales del ruido ambiente. Por lo tanto, ocurre ahora, siguiente, que con el cambio de la ganancia aumenta el ruido o el denominador. Por lo tanto, al aumentar el denominador, las señales del ambiente comienzan a ser menos notorias en una condición normal, como ya les contaba antes. Por lo tanto, el ruido de fondo comienza a generar alteraciones principalmente en ambientes ruidosos, de ruido moderado, incluso intenso, y por culpa de esto vemos muchas veces, como una etiología posible, una hipoacusia oculta hoy día en nuestros pacientes. Sabemos, sí, siguiente por favor, sabemos también, mencionó la doctora Kunin, la patología, la presencia de la sintomatología del tinnitus como causa inicial conlleva de todas maneras, independiente del diagnóstico, y aquí puede hacer 3 enter, doctora, al tener una patología neurosensorial que puede ser tumoral o de el tipo de una presencia de una hipoacusia oculta o de un trauma acústico por lesión de las células ciliadas, nos da como consecuencia que si un paciente no está bien parado de mente, tal como comentaba antes, y comienza a tener una exacerbación de la sintomatología, ya sea atencional, emocional, reviste una complicación que se traduce en un efecto de hiperactividad, tal cual como mencionaba con la resonancia magnética funcional, de prácticamente todo el cerebro. Por lo tanto, tenemos cambios que ir a producir con alguna técnica. ¿Y dónde podemos encontrar estas técnicas? Siguiente, por favor. Sabemos que existen modelos neurofisiológicos que comienzan a plasmarse desde la época, fuertemente desde la época de Jastrebov en adelante. Jastrebov es un doctor e investigador que funciona en técnicas, que junto a su equipo de trabajo desarrolla técnicas que van de la mano con lo psicoemocional y con las técnicas de terapia sonora. Por lo tanto, de acuerdo a lo que comentaba la doctora con anterioridad, sabemos que existe una percepción y una interpretación de los sonidos que vienen desde un sistema que está con algún grado de alteración. Podemos evidenciarlo o no evidenciarlo a través de los exámenes clásicos, pero sabemos que la presencia del tinnitus tiene una detección a nivel subcortical, una percepción, una interpretación, y si nuestro sistema límbico no se encuentra firme o estable emocionalmente, podemos exacerbar una reacción, que es una reacción que no esperamos, que no deseamos y que lamentablemente es la que los pacientes llegan cuando acuden a nuestras consultas. La siguiente, por favor. El modelo de TAS de 2015 va de la mano principalmente con algo que está en amarillo en este gráfico. Contemplamos exactamente las áreas que se describían con anterioridad, pero aquí se incluyen algunos otros fenómenos, como por ejemplo las interacciones audiológicas que tienen las vías somatosensoriales, los modelos fisiológicos en torno a lo atencional y los niveles de adaptación, y algunos otros conceptos que nos dejan en amarillo, como les comentaba antes, una disritmia tálamo-cortical. Cada zona cerebral tiene una onda con la cual emite. Ocurre la presencia del tinnitus, comienza a haber un overlapping o se empiezan a sobreponer las ondas. Por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros, o lo que podemos hacer es neuromodular, intentar a través de diferentes técnicas obtener un ritmo de recuperación para cada una de las estructuras y así evitar que se arraigue fuertemente la presencia del tinnitus con esta sobreposición, que es la resulta de un cuadro que avanzó y logró reclutar a otras estructuras y otros recursos cerebrales que probablemente podamos intervenir. La siguiente, por favor. Y vemos el modelo neurofisiológico, que es uno actualmente de los más aceptados. Esto apareció en un paper el año pasado de Wimmer y muchos colaboradores, dentro de ellos varios chilenos, donde aparece también una representación muy específica de cada una de las funcionalidades a comprometer dentro de la participación de un inicio en una sintomatología que claramente
en la zona más baja, que es el sistema auditivo, descrito en color rojo, cuando intento intervenirlo a través de técnicas sonoras, sabemos que nos vamos a quedar cortos. Eso es lo que le quería graficar a través de estos modelos. Me toca hablar, finalmente, de un punto específico de trabajo que tiene que ver con la terapia sonora, que sabemos que va a ser un excelente coadyuvante en el manejo de los pacientes, pero como muy bien decía la doctora previamente, tenemos que analizar qué otras áreas hay en compromiso también para saber y poder realizar un trabajo efectivo y poder abordarlos de buena forma con una muy buena técnica adicional que es la terapia sonora. La siguiente, por favor. Ahora, para poder hacer una terapia, realmente debemos dilucidar específicamente. Nosotros generamos un modelo, este dibujo medio fantoma, donde intentamos destacar cuáles son las áreas de compromiso al acercarse un paciente a nuestra consulta posterior a esta reunión o set, que es una consulta de evaluación de tinnitus extendido que dura aproximadamente 2 horas, como muy bien comentaba. Y aquí logramos ver si es que hay factores atencionales, cognitivos, somatosensoriales y sistema límbico, pero siempre el trabajo que realizamos fue acompañado de la inserción de técnicas que incluyan sonido, debido a que es la vía que estamos utilizando para el ingreso de este problema, y para la captación y para la conciencia finalmente. Por lo tanto, si sabemos que hay tantos sistemas comprometidos, es imposible que hagamos solamente una batería de exámenes. Necesitamos saber desde dónde está comprometiendo en torno a la calidad de vida, el impacto que está generando el tinnitus en la calidad de vida o el daño que está produciendo en la vida de nuestros pacientes. Existen distintos tipos de cuestionarios. Aquí el más conocido, la THI. La THI está desde el año 1996 disponible, liberada en una tesis, de hecho, por Newman y por algunos otros colaboradores, donde divide las consultas para categorizar en 3 estructuras que tienen que ver con el daño dentro de la funcionalidad de la vida de un paciente, en torno a lo emocional, y en torno a categorías que son más catastróficas, que afectan y alteran la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo dentro de esta encuesta de 25 preguntas, estamos categorizando el tipo de efecto que está generando en el paciente, puntuando con un máximo de 100 puntos, debido a que la respuesta sí tiene 4 puntos, la respuesta a veces tiene 2 puntos y la respuesta no tiene 0 puntos. Por lo tanto, podemos graduar la severidad en el impacto de la calidad de vida de un paciente debido a la presencia del tinnitus. Ahora, me gustan mucho las escalas visuales análogas, porque si tuviese que quedarme con una, de hecho sería mucho más las visuales análogas hoy día, para poder hacer evaluaciones y controles. La THI tiene la característica de ser la más aceptada a nivel mundial, pero hay cosas idiomáticas con las cuales creo que podemos siempre estar un poquito en instrumentos que nos permiten poder evaluar, tratar y poder evaluar el tratamiento también. La siguiente, por favor. Entonces, vamos más al terreno directo. ¿Qué es una terapia sonora? La terapia sonora, y me gusta esta definición porque es un compendio de varias descripciones, que es el enriquecimiento de los ambientes sonoros de una persona mediante la aplicación de técnicas para la estimulación con sonido. Busca aumentar la escucha de estímulos auditivos en distintos tipos de ambientes, porque unos los desean para un tipo de ambiente y otros para otro. Y así producimos un efecto en la percepción del tinnitus. El efecto, obviamente, queremos que sea en detrimento, pero hay algunas manifestaciones que nos hacen tomar cuidado desde el principio en algún tipo de terapia si es que se aumentara. Son muy escasos los pacientes con los cuales sucede, pero hay que tenerlo en observación porque es un fenómeno que se llama kindling, con el cual hay que estar y ser mucho más cauteloso y lento en el avance de la instrucción de la cantidad de terapia sonora a la cual se va a someter. Se usa además la terapia sonora para evitar la deprivación sonora involuntaria y o voluntaria, que puede ser y puede ir de la mano con el diagnóstico de una hiperacusia, que, como ya lo comentamos antes, puede tener un mismo mecanismo de generación. Cuando hay mayor compromiso de estructuras centrales acompañando el síntoma, lo que quiere decir es que si me veo muy afectado psicoemocionalmente, lo más probable es que tienda a aislarme y que no quiera participar de ningún tipo de actividad. Y como muy bien decía la doctora, puedo pensar específicamente que el ruido me va a dejar más sordo. Por lo tanto, si me someto a estimulación sonora,
voy a empeorar mi cuadro, y esto me va a aumentar. Por lo tanto, ese tipo de ideas hay que tratar de sacarlas desde las primeras sesiones. Puede existir deprivación auditiva tanto en personas con hipoacusia como en normoyentes por lo mismo, exactamente viniendo de lo mismo. Este paper es muy interesante porque habla de los distintos tipos de técnicas sonoras y critica bastante la comparación que se realiza entre una y otra, dependiendo principalmente de los tipos de abordaje que se realizan con cada una. Siguiente, doctora, por favor. ¿Con qué puedo hacer estimulación sonora? ¿Con qué puedo realizar estimulación sonora? Desde lo más básico, que son generación de tonos puros, que es el mejor enmascarante de un tinnitus tonal, debido a que el mejor ruido enmascarante para un sonido es exactamente el tonos compuestos, mezclas de ellos, podemos jugar con la contigüidad o no de la producción de distintos tipos de tonos. Hoy día hay aplicaciones telefónicas para todo esto, que nos permiten ayudar bastante, y sistemas mucho más complejos también de trabajo en acústica, que nos permitirían también hacer ruidos filtrados, ruidos notch o en muesca, donde se saca o donde se extrae específicamente la zona frecuencial de la presencia del tinnitus, para estimular algunas habilidades auditivas como la inhibición lateral, que dice que las células ciliadas a lo largo de la cóclea tienen un funcionamiento enlazado entre ellas para mejorar la respuesta tonal, la sintonización de cada una de las curvas. Para que un sonido suene perfectamente como debe ser, necesita influenciar en las células contiguas, y así la onda viajera impacta específicamente en la zona frecuencial en la cual está programado para escuchar. Por lo tanto, la inhibición lateral permitiría, en este caso, que si yo estimulo con música las zonas contiguas a la presencia de la frecuencia del tinnitus, estaría estimulando la inhibición de la generación del ruido, o por lo menos aplacarla bastante. Es muy interesante la música notch, o los sonidos notch, que pueden ser ruidos, o pueden ser música, o lo que sea. Por lo tanto, tenemos tonos, ruidos, música, amplificación, y cada uno de estos va a depender de cuán hábil sea el trabajo, de trabajo terapéutico o de trabajo investigativo, para introducir cada una de estas técnicas. Cada una tiene su base científica, muy bien explicado en relación a la experiencia y al conocimiento de características del sistema auditivo que puede llegar a ser. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el efecto que nosotros esperamos de la terapia sonora? Esperamos la neuromodulación, que el sistema, con una ganancia desordenada, que es el causante finalmente de la producción de este tipo de efectos indeseados, como la presencia del ruido en el oído, nosotros buscamos generar, uno, es enmascaramiento o técnica de rebalse, que va de la mano con conceptos, se traslapó un poco la imagen, pero me acuerdo perfecto por la confección de la diapositiva, que hay un nivel mínimo de enmascaramiento, el nivel umbral en el cual yo genero con la terapia sonora el nivel en el cual ya tapo la presencia del tinnitus, y un enmascaramiento efectivo, que es un rango bastante más amplio, que se calcula en base a técnicas de enmascaramiento, los cuales me dan un rango amplio para moverme dentro de un sonido seguro, para ir a generar una sobreposición del ruido por sobre la presencia de mi tinnitus. Ahora, ¿qué característica o por qué es bueno un enmascaramiento? Porque es voluntario la mayoría de las veces, por lo tanto lo puedo controlar sobre el ruido del paciente, por lo tanto esto genera algunos otros cambios que también tienen que ver con la aceptación del paciente a un tratamiento. ¿Y qué es la habituación y por qué es distinto? La habituación supone un proceso cognitivo un poco más alto. Aquí tiene que ver con que intento trabajar con sistemas que van más cercanos al nivel umbral, porque yo, para habituar a un paciente, necesito dar una cantidad de sonido que solamente sea audible para él, porque con eso yo puedo hacer y estimular a que el paciente o la atención del paciente se acerque hacia ese nuevo sonido, y así el de él pierde interés para el cerebro. Por lo tanto, pierde la atención, que es lo que muchas veces genera una atención exacerbada, que es lo que da a este paciente estar constantemente preocupado de su ruido. Pero también puedo jugar a un nivel que se llama mixing point, que está justo abajo de ese cuadro, o mixing point, o el punto de equiparación,
del sonido en la habitación, en la cual juego con un nivel en el cual estoy tratando de hacer que el paciente prácticamente detecte solo de vez en cuando la presencia de su ruido. Este tipo de sistemas son los con los cuales yo juego para aplicar la terapia sonora. La siguiente, doctora, por favor. Por lo tanto, nuevamente, hablando como si el tinnitus fuese una razón. Aquí, en ese cuadro, en esa razón, aparece la señal nueva que sería el tinnitus. Y hay un ruido ambiente por el cual está dividido. Aparecen dos investigadores, Vernon en el 77, donde utiliza la aplicación de un enmascarador, donde directamente va a aumentar en la razón señal ruido el denominador para achicar esta fórmula. Por lo tanto, la captación de la señal nueva se ve menoscabada absolutamente por la presencia de un ruido y sobrepasada las vías auditivas para generar neuromodulación. Y con un estímulo mucho menor, aparece Jastreboff posteriormente, diciendo que la habituación probablemente sea el camino más inteligente para buscar cambios a largo plazo en el trabajo de los pacientes, pero siempre acompañado de otro tipo de procesos cognitivos como entender el problema, para que el paciente pueda hacer insight de cuál es el problema, desmitificar también lo que él cree por sobre la presencia de este ruido para que pierda atención, pierda angustia y el sistema límbico disminuya también la fuerza con la cual está operando. La siguiente, por favor. Entonces, a nivel mundial hemos visto que aparecen distintos tipos de iniciativas con la utilización de distintas técnicas sonoras, incluido dentro de cada uno de sus ejercicios en torno al tratamiento de los pacientes. Vemos en orden de aparición está Vernon, Jastreboff, luego aparece, a mí me gusta mucho porque finalmente es la base del trabajo que nosotros realizamos acá en Santiago, en base a la terapia del modelo de Heidelberg, porque la musicoterapia es un concepto mucho más holístico que se acerca bastante al abordaje que va a atacar a los modelos neurofisiológicos desde una base mucho más global. La terapia sonora secuencial en España, hasta el 2004, aparecen técnicas muy, muy interesantes que juegan en torno a distintas descargas sonoras que se mezclan entre la habituación y el enmascaramiento parcial. Siga, doctora, por favor. La gestión audiológica o la Progressive Tinnitus Management, que aparece en Estados Unidos, habla de equipos multidisciplinarios también dentro del proceso y aplicación de técnicas sonoras de habituación. Y nos queda la última, que es la TMNMT, un trabalenguas, que habla de música filtrada con la utilización también de, esto en Alemania. Actualmente, si pudiésemos seguir, ya se empieza a perder un poco la pureza del concepto de la terapia sonora con lo que viene a continuación, que sería seguir por áreas de trabajo en torno a Gran Bretaña o Brasil, donde ya tienen incluidas algunas áreas de trabajo que van muy de la mano con lo biopsicosocial. Y este problema tiene un análisis desde todos los ámbitos que no le da tanta importancia específicamente al tipo de sonido que se va a utilizar, pero siempre cobra la fuerza de ir incluida dentro de todas las terapias. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las técnicas de las terapias sonoras, podemos hablar de algunas que son cognitivas receptivas, por lo tanto no involucran tantos procesos centrales como para poder ir a hacer un ataque a la sintomatología. Como muy bien dijo la doctora, si estamos antes de los 3 meses, antes del anclaje del cambio en la estructura de neurotransmisores en cada uno de nuestros polos sinápticos, estamos en el mejor momento para realizar probablemente una neuromodulación o una estimulación con una inhibición residual que puede ser de banda estrecha. El mejor enmascarador es banda estrecha, en este caso, de enmascarar mucho. Están desarrollando que conocer el durante 1 minuto sobre un mínimo de enmascaramiento, por lo tanto, tapamos completamente la del ruido, pero 5 sobre la presencia de hacemos durante 1 minuto, técnicas que ya puede ser lento para buscar un mejor indicador de terapia. Si yo hago una inhibición más intensa, lo que está ocurriendo es que probablemente no lo pueda modificar con nada que tenga que ver con sonido. Por lo tanto, porque pueda estar más corticalizado y necesito trabajar dándole hincapié a otras áreas principalmente. La siguiente, por favor.
Ahora, los sistemas y los dispositivos de amplificación van de la mano actualmente con el funcionamiento del enmascaramiento. Necesito darle la amplificación sonora que un oído, aquí sospechamos que el oído derecho está con la presencia, por ejemplo, de un tinnitus, y vemos dentro de los gráficos de abajo, en la curva que es negra, por ejemplo, vemos la presencia del tinnitus porque no hay nada, ningún ruido, que logre enmascarar la presencia de él. El segundo gráfico ya comenzamos con la instalación de la amplificación del sonido que va a enmascarar por barrido solamente la presencia del tinnitus, donde normalmente son muy exitosos. Normalmente cuando un paciente tiene una pérdida auditiva, el enmascaramiento del tinnitus es algo que es consecuencia muy lógica. Pero si es que no fuese así, utilizamos además un generador de ruido con una terapia sonora. Pero está demostrado ya desde distintos tipos de metaanálisis que no hay que casarse finalmente con el generador de ruido necesariamente con que sea de un tipo, puede ser de varios tipos distintos debido a que no hay evidencia o no es significativa la diferencia entre el tratamiento de pacientes con amplificación de la amplificación con ruido. Por lo tanto, estuvimos durante muchos años buscando el mejor ruido, y la verdad es que la amplificación por sí sola en el tratamiento de pacientes con acúfenos no es significativo el que lo tenga o no lo tenga. Por lo tanto, pero aún así queremos apelar a la personalización del tratamiento de cada uno. Si es cómodo para un paciente, se utiliza. Y por eso hay que tratar o intentar de trabajar siempre buscando la personalización. Y el siguiente es la musicalización pasiva, con todos los tipos de estímulos con los que jugamos con anterioridad, pero por supuesto que la música va a ser el factor más importante, donde buscamos habituar. Por lo tanto, no vamos a ir a enmascarar con la música, vamos a hacer una lenta y suave proceso de habituación para no inundar, porque queremos que esto sea de gusto del paciente y también queremos hacer que la música sea lo que lo relaje, que la música sea lo que genere el efecto para intentar lentamente bajar la presencia del ruido, y esto también se puede trabajar con Notch Music para producir esta inhibición lateral, que es la muesca que se genera en la música mediante la utilización de algunas aplicaciones actualmente para poder eliminar ese sonido y mejorar el resultado de una terapia sonora. Siguiente, por favor. Ya más o menos la vimos, es una madeja. La siguiente diapositiva es una ilustración de una madeja de sonido que muchas veces es la presencia del tinnitus, que se ve enredado porque muchas veces no sabemos por dónde iniciar si es que no hacemos un buen triage en el mismo paciente. Por lo tanto, ¿cuál es el límite de una terapia sonora? La terapia sonora es la inclusión de sonido. Y cuando comenzamos a trabajar con algunas otras técnicas que involucran mayor cantidad de recursos centrales, como por ejemplo la consejería para el paciente, donde se le indica y se le enseña al paciente el por qué la presencia de su sonido, cuál es el diagnóstico específico, que conozca la fisiopatología, adaptado absolutamente al conocimiento y a lo que el paciente pueda tener de background también, y a una serie de cosas que sirven para desmitificar. El paciente también pierde el temor, que, la siguiente por favor, podemos personalizar completamente de la mano con esta consejería, con un tipo de terapia sonora dependiendo del grado de tinnitus que presente. En la siguiente aparece una tabla, doctora, que la sugiere Yastrebov también, desde su trabajo desde la TRT. Estas últimas dos diapositivas son de la TRT, que es la madre del trabajo el tinnitus actualmente. Y acá también se traslapó un poco, se desordenó la diapositiva, pero no importa, habla del modelo musicoterapéutico de Heidelberg, que toma a la TRT como base de trabajo, pero sumándole características de trabajo de recursos centrales importantes como la atención, como la autogeneración del tinnitus a través de modulación de vías somatosensoriales crossmodales para ir a interferir la presencia en base al conocimiento de cómo funciona a nivel de tronco encefálico la interacción entre las diferentes vías crossmodales. Conocemos también que se realiza entrenamiento de la corteza auditiva en torno a la musicalización y la utilización de sonidos resonanciales externos, ya no corporales,
y también el reconocimiento del tinnitus, que se basa y va muy de la mano con lo que usted mencionó, doctora, de el mindfulness, y que puede hablar específicamente de lo que significa la respiración, la toma de conocimiento y la meditación en torno a todo esto, porque estamos frente a un paciente complejo que tiene mucho más asideros que solamente el audiológico. Me quedaban solamente un par de diapositivas. No veo la imagen, ¿soy solo yo? No, la imagen no se está viendo. Ah, perfecto. ¿Puede compartir pantalla? Ahí está, a ver ahora. ¿Puede poner reanudar presentación? A ver ahora. Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Entonces, los audiólogos que trabajamos en torno al sonido, no podemos enajenarnos finalmente del fenómeno que tiene en el impacto a nivel cerebral, a nivel de todas las estructuras cerebrales que correspondían a zonas prefrontales, a zonas temporales, a zonas de interacción cromodal, sistema límbico. Tenemos una serie de zonas interactuando. Por lo tanto, no podemos cerrarnos solamente a un tipo de técnica, y tampoco puedo enajenar completamente que cuando realizo el tratamiento para un desorden del procesamiento auditivo central, también utilizo sonido. Si bien es cierto, no con técnicas que vayan de la mano con el enmascaramiento ni con la habituación, utilizo sonido para poder generar estrategias que hagan que el paciente vuelva a desarrollar habilidades para poder neuromodular a través de otro tipo de técnicas. La siguiente, por favor. Con recursos que son centrales. Mayor entrenamiento de recursos centrales, como funciones ejecutivas, funciones cognitivas superiores. Y esos son todas las áreas que se relacionan con la terapia sonora que les quería comentar. Los tratamientos, y acá es donde empieza un poco la desilusión, porque en algún momento se habló de la hiperactividad neural, y se habló de la estimulación eléctrica transcraniana, de la magnética, pero tampoco dieron el resultado esperado. Vamos a ver que con los fármacos nos pasó lo mismo, y se empieza a hablar de dieta y mindfulness. El mindfulness está muy de moda y muy utilizado porque ¿qué es lo que provoca en el paciente? Una relajación, conocer sus emociones, de manera que trata la depresión como vivir en el pasado y la ansiedad como vivir en el futuro. Entonces, por eso lo siente, permitiendo que vea los sentimientos como son y observando y dejando pasante el impacto de su vida. Si vamos a hablar de los síntomas, bueno, ya el doctor Hernández fue muy claro que a la presentación, y dentro de otros síntomas tenemos también que si tenemos hipoacusia, vamos a ver si le vamos a colocar un o sin generador de ruido. La TM tiene las plantillas oclusales, y empezamos con los temas de inserción social, o sea, las implicancias en el paciente. Para eso las personales, habitualmente estos pacientes tienen baja autoestima, entonces hay que trabajar mucho sobre la autoestima, que empiecen a valorarse, a quererse, a conocerse, y la implicancia familiar. A todos nos ha pasado observar que el paciente que viene con un familiar es como que está más contenido, pero hay muchos que dicen en mi casa compartir esta actividad y tratar de sostenerlos desde el punto de vista familiar. Es complejo lo laboral. Muchos de estos pacientes tienen una actitud obsesiva, como ustedes vieron en el Menier, no delegan de muchas cosas, son inflexibles, les cuestan los cambios, hay que trabajar sobre todas situaciones. Y las sociales, que tenga intercambio con otros pares, que tenga, para eso muchas veces están los talleres, ¿no es cierto?, que también son de utilidad. Viene la lista de fármacos. De fármacos en la mano, la lista, y lamentablemente, si bien se han probado uno por uno, se ha visto que su resultado... La melatonina, por ahí, que incluso ahora los laboratorios le están poniendo tilo, pasiflora, les permite combatir un poco el insomnio y actuar sobre un poco el sistema límbico. En los acúfenos agudos van acompañando en general esto, Menier, una sordera súbita, una enfermedad autoinmune del oído interno. Podría pensarse en aplicarles esteroides por vía oral, intravenosa o intratimpánica,
pero fíjense que coides intratimpánico, evaluando el costo-beneficio que nos va a provocar, más aún con la gentamicina, en donde fíjense que produce un 25% de hipoacusia y un 1 o un 15% de cofosis, el tratamiento intratimpánico. Vienen entonces otras herramientas a nuestro alcance, como son los tratamientos físicos y masoterapia. ¿Se acuerdan que había puntos gatillos en músculos como el escaleno, el esternocleidomastoideo, ¿no es cierto?, que pueden estar generando el acúfeno, que tienen lateralidad, porque del mismo lado que tenemos el punto gatillo debe estar el acúfeno. Entonces, los hábitos posturales, la natación, la masoterapia vienen a su auxilio, lo mismo que el tai chi. Y la meditación, ya un punto aparte porque la utilizo en el consultorio, la adapto a cada paciente y muchas veces, o sea, no es nunca la misma meditación, y muchas veces hay gente que está meditando, que lo vamos induciendo, por un rato no tiene el acúfeno o le ha disminuido de intensidad. Sí, la alimentación es fundamental. Yo creo que el peor veneno es el azúcar y la sal, pero aparte, la cafeína, la nicotina, el alcohol, son cosas que tienen que tratarlas o de eliminarlas plenamente. Interviene también el glutamato monosódico, el aspartamo, qué intolerancias alimentarias tiene este paciente, y hay que pedirle una dieta baja en hidratos de carbono. Cosa que les van a consultar y que está muy en auge, que es la osteopatía. La osteopatía en realidad desbloquea rápidamente la zona cervical y mejora el flujo sanguíneo. Y se puede utilizar en disfunciones de ATM, en acúfenos, hace masaje y craniosacra, pero tiene que estar hecho en muy buenas manos para no provocar lesiones. El implante coclear y los acúfenos, otro tema. Ya se ha hablado desde mucho tiempo referente a los acúfenos. Hablan de que hay una reorganización en la y cambios en la tensión del acúfeno. Incluso que el implante, porque algunos dicen que es la solución, la cura absoluta, y otros dicen que si bien mientras el implante está encendido es útil, cuando está apagado reaparece el acúfeno. O sea que es una línea de investigación importante a seguir. Acá tenemos a Zener que hizo, ya estamos terminando y diciendo un estudio, hay 60 modalidades de tratamiento más, sí a la terapia cognitiva conductual. O sea, evidentemente los otros tratamientos no al tratamiento farmacológico por las comorbilidades como ansiedad, depresión y insomnio, y dice en su momento que la estimulación magnética y las terapias sonoras traen información insuficiente. Esto lo hablamos con el doctor Hernández y suponemos que se está refiriendo a los principios, ¿no es cierto? Y a algún tipo de, ahora no a todos, pero él muy bien definió cuándo usa y cómo se usa cada terapia sonora, que debe ser en realidad personalizado a cada paciente. Sí necesitamos que el otorrinolaringólogo y el audiólogo sean de la mano los coordinadores de un grupo multidisciplinario que incluya clínicos, neurólogos, odontólogos, nutricionistas, a toda esta lista que ustedes que vengan a nuestro auxilio. Esto va a estar, digamos, avanzando desde el desarrollo sí farmacológico, que se están haciendo muchos estudios, pero nunca ninguno hasta ahora llegó a dar con la cura, que es lo que estamos hablando. Hay muchos que están en fase de investigación. ¿Qué desarrollos tecnológicos pueden llegar a aportar también algún avance? Obviamente la investigación es importantísima y la prevención en este tema. Concluyendo, no existe la única, sino dependerá de cada caso en particular y si vamos a usar terapias combinadas o no y cómo la adaptamos a cada paciente. Y si bien la terapia sonora es una de las que está brindando mejores resultados, es conveniente la utilización de otras estrategias terapéuticas. Acá en el paciente es lo más positivo. La relajación, la respiración, el pensamiento positivo, la actividad de la que le guste.
la alimentación sana, tener una buena higiene del sueño, moderar el perfeccionamiento y cultivar relaciones sociales. Y como dice ahí, creer en ti es que todo será posible. Quedamos con la misma duda que empezamos, ¿cuál es la cura? Pero estamos esperanzados de que en algún momento se logre que esto, que es tan invalidante para los pacientes, entre los que nos gusta tanto este tema, logremos entonces encontrar o por lo menos utilizar la metodología terapéutica que lleve a la cura. ¿Cuáles son los aliados en este? El compromiso de todo este equipo de salud que está trabajando, la empatía, la colaboración que tenemos que tener entre nosotros, pero que tiene que tener pacientes, porque muchas veces lo pone en nuestras manos sin querer poner nada de sí, y por supuesto, el trabajo en equipo. Bueno, con esto hemos llegado a todo lo que podemos hacer, o por lo menos hasta ahora, con respecto a los acúfenos. Bueno, muchas gracias. Excelentes las disertaciones de los dos. No sé si quiere decir algo el doctor Evangelista. No, bueno, muy buena, impecable, todo muy claro, muy didáctico, por parte de Juan y de Susana. Por ahí quería hacerte una pregunta ahora que estabas hablando de las terapias, si tenían conocimiento con respecto a acupuntura en el tratamiento del acúfeno. Sí. Sí, hay pacientes, vos sabés que si vos le preguntás a los chinos dicen, creo, no, lo pasé y no dije ese tema, que la ultraestructura microscópica del riñón es muy parecida a la del oído. Entonces los chinos dicen que hay un meridiano que pasa justamente por ahí y que trae beneficios. Sí, pero esto depende del paciente. Hay pacientes que por ahí le ofreces la acupuntura, no hago, ¿no? Pero lo de poder derivar a alguien que haga acupuntura y funcionan bien, hay otros que no y hay otros que fracasan. O sea, ¿sabés lo que apuntamos, Néstor, que hablábamos con Juan Ignacio? Hay muchas alternativas que pueden atenuar el acúfeno, no hay ninguna duda. El tema que nosotros estamos un poco apasionados en el tema de decir que se cure, que el paciente que viene, que es lo que te pide, se le va, no lo tiene más. Y junto con eso, perdón, el trabajo más impresionante que probablemente tiene que ver con el manejo del paciente tiene que ver con manejar sus expectativas. Cuando uno le habla de frente con respecto a la expectativa de lo que para nosotros es exitoso en el manejo de su tinnitus, muchas veces resulta el cambio de switch completo. Muchas veces comentarle que atenuarlo o disminuirlo y que ojalá que desaparezca, pero lo que nosotros ofrecemos finalmente es una mano, la cual logra distribuir el peso que tiene normalmente el paciente solamente, debido a que nadie más entiende de este problema a la cabalidad que es cuando alguien se dedica con el tiempo que necesita cada uno de estos pacientes, y ya liberan un peso que hace que emocionalmente de alguna forma ya están mejor a cómo llegaron, y si uno logra regular la expectativa, eso ya es un gran avance, y ahí es desde ahí donde se obtienen los buenos resultados de terapia también, porque cuando uno llega a un lugar donde le dicen te voy a quitar el ruido, y eso no ocurre, ya no funciona, ya no va por ningún lado. ¿Y tuvieron, por ejemplo, pacientes donde el tratamiento del acúfeno fue muy rebelde y donde repercutió en otras conductas del mismo? Hasta ahora a mí por lo menos no me ha tocado. Una de las cosas que hacemos con los pacientes es que tenemos mucho control, muchos controles fijados. Entonces, además se abren todos los canales de comunicación. Por lo tanto, si un paciente manifiesta alguna incomodidad frente a la dación de algún tipo de terapia, se comunica directamente y así evitamos que algo pueda ir increciendo o cosas por el estilo, pero creo que la comunicación y la apertura de los canales, que no necesariamente el teléfono celular, sino que solamente el correo electrónico o algo por el estilo, ya es algo que también se agradece bastante desde parte de los pacientes. A mí no me ha tocado, no sé la doctora. ¿Vos, Susana? Hay de todo. Hay pacientes que de pronto sí tenés que tener mucho cuidado porque estuvo como 2 horas en el consultorio y después de un rato me dijo, doctora, ¿usted ha visto
algún problema con el electroshock y los acúfenos. He tratado mucho en una reunión americana, y digo, este hombre, no, esta mujer no creo que haya estado ahí. Pero ¿por qué? A todos lados, si tenían un tratamiento psiquiátrico o algo. ¿Me escuchan? Porque Carolina Sí. quedó... Sí, se escucha. Congelada. ¿Me escucha? Perfecto. Y después de un rato me dijo, porque los maridos son terribles. A mí me internaron para que me hicieran electroshock. Dije, bueno, estamos en un problema acá. Pero me la había vendido muy bien la imagen. Digo, así que de esas causas sí hemos tenido. Acá estaban preguntando, Mariela Ocaña pregunta sobre el tratamiento con ginkgo, ¿le había dado algún resultado? Mira, yo al principio, Mariela, lo he utilizado en las primeras etapas. Y al paciente se le fuera totalmente, ¿sí? O sea, con la farmacología uno ha ido, digamos, probando diferentes drogas o combinaciones por ahí, ¿no es cierto? Como yo decía anteriormente. Pero yo apunto, como decía antes, el hecho de que el paciente no lo tenga más. Está bien, hay gente que por ahí lo incomoda tanto su acúfeno que con que baje de intensidad se atenúa feliz. Eso también lo hemos encontrado. Bueno, acá son muchas las felicitaciones y no sé, Caro, si hay alguna pregunta que tenga. Sí, hay... Creo que sí. se habían preguntado algo. Sí, hay una pregunta de la audiencia. Dicen, si tiene alguna experiencia... No, perdón. ¿Cuál es la definición más precisa de hiperacusia y cómo lo manejan? Dejo a Juan Ignacio para que... Perfecto. La hiperacusia para mí es una intolerancia o una hiperreacción auditiva finalmente frente a algún tipo de estímulo auditivo. Tiene mucha relación con este daño que les comentaba al principio de mi presentación, donde efectivamente por deprivación sonora, ya sea evidente o no, una hipoacusia oculta o una hipoacusia evidente por los exámenes, la falta o la deaferentación produce una avidez del cerebro por oír, o aumenta los gatillantes, que son los sensores en el fondo, de escucha. Por lo tanto, cuando se aumenta desde la vía central, hay una desregulación, una ganancia aumentada. Por lo tanto, cualquier tipo de estímulo podría ser considerado por el sistema auditivo como un estímulo de alta intensidad. Entonces, esa hipersensibilidad auditiva la denominamos hiperacusia. Se relaciona muchas veces con la algiacusia, que es la sensación incluso de dolor, porque hay pacientes que lo llegan a experimentar y no diferencian prácticamente frente al estímulo uno de otro. Pero esa hiperreacción es la hiperacusia. A todo tipo de estímulos sonoros. Por ahí hay otro tipo de definiciones que van más hacia la misofonía, que tiene otra característica especial, que es más un ruido que realice otra persona, específicamente, o un sonido muy en particular que tenga que ver con otra producción de sonidos, pero acá no hay una discriminación. Puede ser el roce de la ropa que moleste exacerbadamente, puede ser un servicio, un tenedor que choca con una cuchara, cualquier cosa que lo saca de sí porque es una sobreestimulación para él. ¿Se correspondería con un reclutamiento auditivo ese, por ejemplo? ¿O habría una diferencia? Hay una diferencia específicamente porque el reclutamiento lo espero sobre cierta intensidad, sobre un nivel umbral. Entonces, acá, yo por ejemplo genero el reflejo estapedial entre 80 decibeles sobre un umbral auditivo. Cuando hay reclutamiento está un poco acortado, pero acá sonidos muy pequeños pueden llegar a causar este malestar, esta hipersensibilidad. Por lo tanto, es algo que está agudo, que está ahí y que es muy molesto. Por eso también, como decía la doctora Cunin, es muy importante tratarlo previamente frente a cualquier tipo de tratamiento, porque necesito ganar campo auditivo para poder tratar cualquier cosa. Bárbaro. Y una consulta.
digamos, les recomiendan a los pacientes el uso de aplicaciones en el celular y qué resultados tienen? Doctora, ¿quiere ir usted o voy yo? Celular, así que lo dejo. Sobre todo porque no sé cómo van a usar los volúmenes y todo. ¿Cómo? No se escucha bien. No me gusta, pero lo dejo. No, Que yo no recomiendo hablar. Lo pongo en un chat, ¿se escucha o no? sí, ahora sí se escucha perfecto. Sí. Gracias. Porque le voy a poner en un chat. Que no recomiendo el uso del celular yo. No sé el doctor. Nos coge la... ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Juan Ignacio, no sé si quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer. No, vuelven a preguntar si el uso del celular no lo recomienda. No, la doctora dijo que no lo recomienda porque no... ¿Quiere repetirlo, doctora? ¿Así queda claro? Sí, cómo no. Yo no veo el tipo de intensidad que va a usar o qué programa va a usar. Yo personalmente no lo recomiendo. Sobre todo en cuanto a la intensidad y al tiempo en que lo va a usar. Ahí está el doctor de vuelta, si quieren preguntarle. Sí, no sé si si Juan Ignacio quiere hacer algún comentario o algún aporte sobre el uso de las aplicaciones. ¿Me pasa lo mismo? En el Sí, celular. perfecto. Perfecto, sí. Me pasa lo mismo que con la doctora, que hay muchas aplicaciones disponibles, por lo tanto uno tendría que analizar cada una previo a la utilización de cada uno de los pacientes. En algunos momentos lo hemos hecho cuando el paciente quiere ir directamente a la utilización y porque ya le sirve y porque anda bien. Ahí nosotros nos introducimos con el tema de, ya, perfecto, ¿cómo lo escuchas? ¿A qué intensidad? ¿A qué distancia? ¿Con qué tipo de fono? Entonces, mezclando un poco la información de lo que es su audición con la intensidad a la cual escucha esta cosa, pero eso tarda, eso es mucho tiempo de consulta, por lo tanto, nosotros lo hacemos de forma regular cuando un paciente lo trae, pero no necesariamente lo recomendamos. En Bueno, eso coincidimos muchas con la gracias. doctora. Sí, No hay acá de qué, pues, muchas gracias a ustedes. Romina Cerrato también coincide con ustedes con el tema del uso de las aplicaciones del celular. Y después Exacto. preguntan... Mucha experiencia. ¿Cómo? Que la doctora hace rato tiene mucha experiencia en acúfeno. Bárbaro, gracias por el aporte. Y también preguntan en qué consiste la terapia visual. La terapia visual consiste en que el paciente tenga que estar viendo diferentes elementos visuales proporcionando de acuerdo a cómo es ese paciente mientras está haciendo la terapia sonora. Y como dije antes, todo va adaptado a cada paciente en particular. No es que usamos, por ejemplo, una plantilla de un tipo con todos los pacientes o con todos los que tienen los acúfenos en tal lugar, sino que tomamos un montón de condiciones psicológicas, fisiológicas, de cómo hicimos toda la evaluación para después poder usarlo. Y como dijimos antes, con la doctora hace rato hacíamos el tratamiento de la terapia sonora con la terapia visual, en conjunto, porque eso está trabajando sobre áreas atencionales y emocionales que repercuten y entonces brindan beneficio como tipo de terapia. Como explicó antes el doctor Juan Ignacio, como están involucrados muchos sistemas, es que se va apuntando a estos sistemas para que todos queden en balance.
Exacto. De hecho, estoy muy de acuerdo, nosotros no lo hemos usado nunca, me parece súper vanguardista debido a que la crossmodalidad hoy día es la base del trabajo en varias áreas, en muchas áreas que tienen que ver con la percepción. La percepción pasa por la atención y la atención al estar trabajando dos modalidades es mucho más completo y va a producir una habituación mucho más rápida probablemente a los estímulos que son los que capta el paciente finalmente. Entonces estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho porque no tengo experiencia de trabajo con ello. Acá piden si pueden explicar un poco más acerca de la musicoterapia de Heidelberg. Heidelberg es un centro universitario, me encontré hace el 2008 cuando comencé el trabajo con ellos, con un centro muy abierto, con una facultad de musicoterapia, cosa que para Chile es impensado, y musicoterapeutas muy abiertos a compartir experiencias. Ellos basan el trabajo, pero han sufrido muchas modificaciones y evoluciones desde el 2008 hasta la fecha, en cuanto a cómo realizan los tipos de terapia, pero ellos basan su foco en 5 áreas distintas, que algunas de ellas están mezcladas con la de la TRT, en torno al tema de la consejería, y realizan algo que denominan musicoterapia pasiva, que es lo que ya comenté, que es musicalizar su vida, en el fondo enriquecer su ambiente sonoro, musicoterapia activa, que tiene que ver con generar resonancia musical propia, además de musicalizar a través de instrumentos. Claramente es un centro de musicoterapia. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es musicoterapia, música por todos lados en ingreso y por diferentes niveles cognitivos también. Y ese quinto paso sería el tema que habla desde el punto de vista de la relajación y la meditación, donde el paciente hace un entrenamiento más cognitivo finalmente de la presencia del ruido. En eso se basa, esos son los 5 puntales del trabajo, pero como les digo, ha sufrido modificaciones. Ahí nosotros comenzamos a ponerle ojo a ello, ese es el momento y el punto donde nosotros comenzamos a desarrollar un área de trabajo igual a como ellos lo hicieron en la TRT. Acá en Santiago nosotros comenzamos con áreas de trabajo de la musicoterapia, porque es interesante la evolución que va teniendo y las respuestas distintas para cada uno de los sujetos que se acercan a nosotros como para el análisis de su caso. Bueno, muchas gracias. La fonoaudióloga González, Gabriela, también aportó de que, bueno, ella utiliza mucho la utiliza siempre la terapia visual como un aporte. Súper. Bueno, creo que no hay más preguntas, doctor. No sé si quiere que... Agradecerles nuevamente por estar con nosotros, por enseñarnos, y bueno, anunciaríamos la próxima reunión, si no hay más preguntas. Sí, muchas gracias por las disertaciones. Los invitamos a todos a participar del próximo encuentro para la semana que viene. A ver si puedo compartir pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? No. Bueno, los invitamos a todos a participar del próximo encuentro, que va a ser el lunes de la semana que viene a las 15 horas, con la doctora Marisa Casiraghi, y va a hablar sobre procedimientos en laringe con anestesia tópica. Bueno, gracias a todos y nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.